Gracias. Perfecto. Bien, como les decía, hoy vamos a comenzar la clase y vamos a comenzar no tanto por el tema de decisiones de inversión, sino vamos a hablar un poco de finanzas corporativas de acuerdo a lo que es la base para todo el cálculo de las decisiones de financiamiento que competen nuestro interés para la próxima semana, ¿ya? Entonces, en este entendido, nosotros vamos a ver que existe una relación de riesgo y rendimiento. ¿Ok? Entonces, yo tengo estas dos variables. Mucha gente las confunde, mucha gente cree que son la misma variable, pero en realidad no es así. ¿Ok? Entonces, no sé si me podrían ayudar a definir estas dos variables. ¿Qué es para ustedes el rendimiento? ¿Cómo lo definirían? Alfredo, si me ayudas. El rendimiento, lo que yo entiendo, es el beneficio que obtienes es el beneficio que obtienes del dinero en un plazo de tiempo. Ya. El rendimiento no es nada más que una forma de crecimiento. ¿Sí? El rendimiento es una forma de crecimiento. Si, por ejemplo, tú tienes un rendimiento del 10% y este rendimiento se aplica a un año, si pones 100 pesos, en un año vas a tener 110. Entonces, este rendimiento va a ser básicamente los beneficios que alguien obtenga por haber invertido algo. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Bien, vamos a ir caracterizando el rendimiento para un activo que es uno de los más complejos, que son las acciones. Todo el mundo sabe que es una acción, ¿no es cierto? Es una parte patrimonial de una empresa, te da pertenencia de la empresa. Y bueno, entonces vamos a hablar de las acciones y de un activo y cualquiera. ¿Cómo vamos a categorizar el rendimiento? Un inversionista va a ganar por dos vías cuando se compra una acción. En primer lugar, va a ganar los dividendos y el rendimiento por dividendos va a ser el dividendo 1 sobre P0 más el rendimiento por apreciación, que lo vamos a ver como P1 menos P0 sobre P0 con un índice de las Peires. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si nosotros decimos que la empresa tiene que rendir un 15% de acuerdo al riesgo que estamos obteniendo, acá nosotros ya vemos este trade-off del que hablábamos ayer, ¿sí? Si, por ejemplo, la empresa en total tiene que rendir un 15 y yo rindo un 15 en dividendos, ¿cuánto voy a rendir en apreciación? 0. Correcto. Y por el otro lado, si yo rindo un 15 en apreciación, voy a rendir un 0 en dividendos. Y si yo rindo un 7 aquí, voy a rendir un 8 acá. Todo el mundo entiende esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces este trade-off básicamente ya te está diciendo algo interesante. Te está diciendo que mientras más dividendos tienes, menos creces, que ya lo habíamos visto el día de ayer. ¿Sí? Bien, entonces el inversionista va a tener que decidir por este trade-off y nosotros vamos a plantear, este crecimiento es a través de un índice de las Peires, pero es mejor utilizar un crecimiento, digamos, geométrico, donde nosotros vamos a aproximar esto. En vez de utilizar esta fórmula, vamos a utilizar el logaritmo natural de P1 sobre P0 como el diferencial. ¿Sí? Vamos a utilizar la primera diferencia de precios. ¿Ok? Entonces, vamos a caracterizar el rendimiento RI como el dividendo en un periodo 1 sobre el precio 0 más el logaritmo natural de P1 sobre P0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo único que tú necesitas para sacar un rendimiento es básicamente dos series de tiempo. Si tienes una serie de tiempo 1, 2, 3, hasta el punto n, tú vas a necesitar por un lado los precios, ¿no? Vas a tener un precio, otro precio, otro precio, precio n, y vas a necesitar los dividendos.
para cada uno de estos precios. ¿Estamos? Entonces, una vez que tú calculas el rendimiento, le puedes sacar el promedio. Y este rendimiento promedio es el rendimiento de tu activo. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo tengo una consulta. En uno de los capítulos leí que puedes sacar un promedio geométrico o un promedio aritmético, pero no entendí muy bien cuándo sacabas el geométrico y cuándo el aritmético. Bien, se ubican en matemática financiera cuando hacían interés simple. Y el interés simple te decía que el valor futuro de algo era igual al valor presente por 1 más R por T, mientras que el compuesto te decía que el valor futuro de algo era igual al valor presente por 1 más R a la T. La diferencia de estos dos es que los intereses pasan a formar parte del capital y de nuevo empiezan a ganar intereses. Entonces los intereses se capitalizan y generan más intereses. Es como una bola de nieve. ¿Sí? Cuando tú utilizas una media geométrica, tú estás utilizando esa bola de nieve. Estás diciendo que hay una capitalización de los intereses. Cuando utilizas un aritmético, no. Cuando utilizas un geométrico, estás utilizando una función que la vamos a ver más tarde, pero una media geométrica va a ser igual a la raíz enésima de la multiplicatoria de 1 más RI o XI, si lo quieres ver así, menos 1. Esa es una media geométrica. ¿Ok? Esto es desde I hasta I. Es como una sumatoria, pero una multiplicatoria. ¿Ya? Entonces, un rendimiento lo vamos a poder caracterizar de esta forma. ¿Estamos de acuerdo? Mi siguiente pregunta tiene que ver con ¿qué es el riesgo para ustedes? ¿Cómo definen el riesgo? Tal vez cuando hablamos de acciones con la volatilidad. En realidad, de nuevo, y como ayer, ¿no ve? Para valor no hablamos de finanzas nomás, debería haber una definición para todo, ¿no? Cuando Entonces, hablamos de incertidumbre. riesgo, ¿qué será? Es la posibilidad, probabilidad de que suceda algo malo en general. Ya, a ver, Alejandro me dice, es una probabilidad, ya, y de algo Posibilidad. malo. Entonces, no existe riesgo bueno. Una definición de riesgos es la probabilidad o posibilidad de que un evento pueda o no ocurrir. Bastante genérica. ¿Qué es riesgo? ¿Será lo mismo riesgo que incertidumbre? ¿Cuál es la diferencia? O si es que existe alguna, ¿no? No sé. ¿Qué dicen ustedes? Quizá el riesgo se pueda determinar y la incertidumbre. A ver, les pongo un ejemplo, ¿ya? Imagínense que mi amigo Alejandro, esta vez vamos a hacer los ejemplos con Alejandro, van a ser chistosos igual que los de ayer, ¿ya? Entonces, imagínense que nuestro amigo Alejandro está saliendo con una chica, ¿ya? Y nuestro amigo Alejandro agarra y dice, pucha, con esto de la pandemia no hemos podido salir mucho, realmente hemos estado encerrados, es una vaina. Y bueno, parece ser que esta chica es una relación muy seria y la aprecia mucho Alejandro. Y Alejandro se compra 2 entradas para el Carnaval de Oruro, ya que nos han anunciado de que ya hay vacuna y de que todo se va a normalizar y que no sé qué cuántas cosas. Pero no se compra 2 entradas cualquiera. Se compra 2 Ultra VIP. ¿Listo? $2,500 cada entrada. ¿Sí?
tiene su asientito, le llevan la comida ahí, le llevan la bebida, tiene el mejor hotel, tiene el penthouse en el Edén, entra y el piso se calienta, es una cama llena de rosas, está su champán ahí, hermosa la habitación, hermoso todo. Y bueno, resulta que lo compra y este dato es bien importante. No lo puede vender a nadie más y lo puede utilizar únicamente con su huella. ¿Listo? Entonces, todo ya está planeado, la chica está entusiasmadísima y en el último convite, faltando 2 semanas para el carnaval de Oruro, a la chica le da varicela. ¿Ya? Y tiene que estar 3 semanas guardadita porque si no le van a salir manchitas, ¿no? Se tiene que cuidar del sol. Y peor aún, no puede estar en contacto con Alejandro porque Alejandro no le ha dado varicela en el pasado. Entonces lo podría matar porque si deriva en herpes zóster, se muere nuestro alma. Entonces, la cuestión es, ¿qué hace Alejandro con su decisión de ir a Oruro? ¿Qué debería hacer? ¿Qué dicen ustedes? ¿Debería ir a Oruro? No, No, ¿por qué no? tiene riesgo Tiene riesgo. ¿Riesgo de qué? De perder la diversión. el riesgo de empeorar su enfermedad. No, pero él no está enfermo, su chica está enferma. Lo puede contagiar, profesor, y ese riesgo es... Claro, no. Yo no estoy sugiriendo que vaya con la chica, yo estoy sugiriendo de que vaya solo. Riesgos de... ¿La chica dónde entra en el ejemplo? Que ha comprado 2 entradas y tiene la decisión de quedarse porque su chica se lo pide, o ir y al menos aprovechar una entrada, o aún peor, ir con alguien más. Que vaya. ¿Qué dicen? La chica con seguridad va a decir, puedes ir, pero eso significa... Con seguridad todavía. Difícil. No lo mandan solo. ¿Qué dicen? ¿Lo mandan? ¿Creen que la chica estaría de acuerdo con que vaya solo? A ver, alguien que sepa. Carla, ¿tú qué harías? Pucha, no sé, complicado porque no le puedes prohibir nada, pero no, como chica no me gustaría que vaya solo, digamos. Claro, entonces la posición clásica de la chica es, anda pues, haz lo que quieras, anda, vamos a ver, anda. ¿No es? Eso le diría, anda, quiero ver, anda. Y tú le dices, puta, pero es que ni siquiera te voy a poder ver, o sea, no te puedo ver porque estás enferma y me puedes contagiar y no quiero, ¿no ve? Entonces, ¿en qué te afecta que yo vaya o que no vaya? Ahora, quiero que me expliques, Carla, ¿por qué no te gustaría que vaya? Si fuera tu chico. No, o sea, sí me daría igual si va, pero no que vaya solo, o sea, lo mandaría con su primo, no sé. Está Algo peor. así. O soy el único de los primos de los divertidos. ¿Qué dicen? ¿Qué? ¿Perdón? No, digo, peor todavía si va con su primo o soy el único que tiene primos de los divertidos. Ya no vuelve. ¿Por qué a las chicas no les gustaría? ¿Por qué tenemos que estar discutiendo de esto y no simplemente él va porque es lo adecuado para no perder todo, perder solo la mitad, digamos? O mejor que se vaya con su mejor amiga. ¿Qué dices, Carla? ¿Considerarías esa posibilidad o no? ¿Por qué tiene que ser una mejor amiga y no un mejor amigo, digamos? Porque el Alejandro se ha portado muy mal con sus amigos y ha hecho todo por su mejor amiga toda la vida y la ha priorizado. Entonces ya no tiene amigos y solo tiene esta mejor amiga. Que por cierto, modelo. No sé, me parecería riesgoso. Ya, ahí tenemos que diferenciar el riesgo de la incertidumbre, ¿ya? ¿Por qué no te gustaría que vaya si fuera tu chico? ¿Por qué, a ver, Alfredo, ¿por qué a una chica no le gustaría que vaya solo o con una amiga, digamos? Porque, a ver, si es que la chica va a tener incertidumbre de lo que pueda hacer Alejandro con una chica o con un chico.
Entonces ahí le crea conflicto. Entonces, Pero ¿cuál es su miedo? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es el miedo de la chica de Alejandro? De que se divierta Me mucho, engañe. de que le engañe. Por demás. Ah, de que le ponga cuernos, ¿no ve? Exacto. Y tiene esa incertidumbre. Ya, estoy de acuerdo. A ver, vamos a diferenciar bien el riesgo de la incertidumbre, ¿sí? Lo que estamos hablando ahorita no es que la chica tiene riesgo de que el Alejandro vaya. Lo que tiene es incertidumbre. ¿Por qué? Porque si bien con la incertidumbre sabes lo que podría pasar, sabes que Alejandro te podría poner cuernos, ¿cierto? No tienes cómo medirlo. No hay datos históricos, no hay nada, no hay métricas para medir. Sabes qué es lo que puede pasar, pero no lo puedes cuantificar. El riesgo. Yo diría que es pero riesgoso porque, o sea, ir al carnaval de Oruro, emborracharte y estar con una chica en un mismo cuarto es una situación riesgosa. O sea, más allá de que la chica, o sea, tenga incertidumbre de qué pueda pasar, la situación es riesgosa. A eso yo No, me refiero. a menos de que puedas decir, mira, he estado con un borracho en Oruro, yo también he estado borracha, y de 10 veces que me ha pasado, 9, sácate, digamos. O sea, a menos que lo puedas cuantificar, no es riesgo, ¿no? Es incertidumbre. Y esa es la diferencia entre el riesgo y la incertidumbre. Entonces, la chica del Alejandro lo que tiene es incertidumbre, ¿no? Y tiene miedo a que el Alejandro pueda meterle cuernos. ¿Sí? Ahora, ya hemos dicho que no es riesgo, pero ¿qué es entonces el riesgo? ¿En qué viene medido el riesgo? ¿En kilos, en metros, litros? Porcentajes. Es una probabilidad. Parte del riesgo es la probabilidad, pero no es la totalidad del riesgo. No. Categóricamente es también del conflicto, del daño que pueda ocasionar en el caso de que se materialice. Vamos a ver esto. En primer lugar, el riesgo es cuantificable, ¿ok? Vamos a tener una variable Y, una variable X, y vamos a tener una nubecita de puntos. ¿Sí? Entonces, yo quisiera detectar o quisiera predecir qué punto le corresponde a este valor de X' en Y. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Qué técnica podría utilizar para calcular el punto en X'? Podría utilizar una regresión lineal, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo voy a hacer mínimos cuadrados ordinarios y en mínimos cuadrados ordinarios yo voy a gestionar esta línea. Esta línea va a ser aquella línea que va a minimizar los errores. ¿Sí? Estamos asumiendo que es un modelo homocedástico, por si acaso. Que va a minimizar estos errores. ¿Sí? Entonces la forma funcional de esta línea va a ser que el Y estimado va a ser igual a un alfa estimado más un beta estimado por X más una variable estocástica que le vamos a llamar epsilon, donde la esperanza de epsilon va a ser 0. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a caracterizar el riesgo utilizando esto. ¿Ya? Si ustedes se fijan bien, realmente yo puedo decir, este va a ser el punto, porque mi modelo lo dice. ¿Estoy seguro de que ese es el punto? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque simplemente este punto que yo he encontrado es la media. Entonces, yo podría más bien encontrar una distribución de frecuencia a la cual este punto corresponde. ¿Estamos de acuerdo? Pero este punto, en vez de llegar aquí, podría llegar aquí, podría llegar aquí, podría llegar aquí, podría llegar a cualquiera de estos puntos. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces, de lo que yo estoy hablando es de lo siguiente. Cuando yo estoy hablando de riesgo, yo voy a tener este punto que me lo da el modelo, este punto de acá. ¿Cierto?
¿Qué representa ese punto? Ese punto es la media o la esperanza matemática de mi variable. ¿Sí? Va a ser la esperanza de Y, en este caso. Entonces, este es el punto esperado. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a definir el riesgo como la diferencia entre lo que tú esperas que pase y lo que realmente pasa. Por ejemplo, si en vez de llegar aquí, llegó aquí. Esta diferencia la vamos a llamar riesgo. Y esa diferencia es cuantificable. Entonces, el riesgo es la diferencia entre lo que esperas que pase y lo que realmente va a suceder. Entonces, esto tiene varias implicaciones. La primera, el riesgo no viene en porcentaje. El riesgo, ¿sí? Vamos a definirlo como la diferencia, como la esperanza de el punto X menos X media. Por definición, ¿cómo se llama esto? La varianza. No está cuadrado. Desviación estándar. La desviación estándar. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a utilizar un proxy, ¿sí? Que va a ser la desviación estándar, que me dice la diferencia entre mi modelo, que es lo que yo espero que pase, y los datos reales. Entonces, como esto no es observable, lamentablemente nosotros vamos a tener que decir que la varianza va a ser igual a la sumatoria de xi menos x media al cuadrado sobre n-1, y la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Con lo que obviamente estamos diciendo que la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de la sumatoria desde i hasta i de xi menos x media al cuadrado sobre n-1. Estamos utilizando n-1 porque estamos asumiendo que no es un censo, que es muestral, por si acaso. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, bajo mi modelo he calculado que mi cuarto mide 4 por 3, agarro un flexo y realmente mide 3 por 3, ¿en qué unidad viene medido mi error o mi riesgo? En metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? O en centímetros, digamos. ¿Sí? Ya, si yo estoy midiendo, no sé, pues litros de leche, ¿en qué va a venir medido mi error de riesgo? En litros. Si yo estoy midiendo en plata, ¿en qué viene medido? En plata. Y asumiendo que tu chica, Alejandro, tenga cuantificado las veces que te has ido a Oruro y has hecho macanas, ¿en qué vendría medido el riesgo, que ya no sería incertidumbre porque lo puede cuantificar? ¿En qué vendría el riesgo medido en tu caso? Cantidad de cuernos. Y ahí depende ya la definición de ustedes, ¿no? Si un cuerno cuenta 1 por persona o 1 por vez, no sé cómo definirían ustedes, ¿no? ¿Qué es un cuerno? ¿Qué dice? O sea, si has estado 3 días con una sola persona, ¿es como un cuerno o son múltiples cuernos? ¿Qué dices, Carla? Creo que solo es uno. Ah, más bien. Bueno, un cuerno nomás entonces. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si la esperanza de tu chica sería que no le pongas cuernos y vas y te metes todo un fin de semana con 2 diferentes chicas, entonces el diferencial viene en 2 cuernos que le has puesto y ese es el riesgo, ¿sí? Ahora, nosotros estamos hablando de rendimiento, ¿sí? ¿El rendimiento en qué viene medido? Puede ser porcentaje. Exacto. Claro. Por lo tanto, ¿en qué va a venir medido el riesgo del rendimiento? Porcentaje.
en porcentaje. Excelente. Entonces, se entiende la definición de riesgo, ¿no es cierto? La definición de riesgo tiene que ver con la esperanza matemática de que algo ocurra y el diferencial real de que eso ocurra. Y para eso vamos a utilizar un proxy que va a ser la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, ya vamos a ir poniendo nuestras definiciones un poquito más formales acá. Y en nuestras definiciones vamos a decir que vamos a dividir esto. Vamos a hacer definiciones para un activo. Entonces, cuando yo estoy hablando de un solo activo, yo voy a decir que el rendimiento va a estar dado por el dividendo en 1 sobre P0. Noten, por favor, que el dividendo está en 1 y P está en 0. No son contemporáneos. Más el logaritmo natural de P1 sobre P0. P1 es el precio más nuevo, P0 es el precio más viejo. Y el riesgo va a estar medido como la raíz cuadrada de la sumatoria desde I hasta I de X, de RI menos R media al cuadrado sobre N menos 1. ¿Sí? Entonces recuerden, siempre vamos a trabajar con rendimiento y con riesgo. Ahora, ¿les parecen iguales estas dos expresiones a ustedes dos? Perdón, a ustedes chicos. ¿Son iguales riesgo y rendimiento? ¿Se parecen siquiera? En lo absoluto, ¿no es cierto? No se parecen, no son iguales, son dos variables distintas, pero todo el mundo las confunde y todo el mundo te dice, ay, el valor presente es igual a un valor futuro ajustado por el nivel de riesgo. No, no está ajustado por el nivel de riesgo, este es un nivel de rendimiento, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere la gente cuando se confunde y te dice medio que te iguala el riesgo y el rendimiento, que son medidas completamente distintas por si acaso, ¿ya? A lo que se refiere es de que existe una relación entre el riesgo y el rendimiento. Y de eso se va a tratar la clase del día de hoy, ¿ok? Entonces, esta relación de riesgo y de rendimiento es una relación que es una relación directa. A mayor riesgo, mayor rendimiento. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo les digo, a ver, chicos, pondremos vaquita todos, vamos a poner una empresa de taxis. Si nos va bien con los taxis, a cada uno le va a llegar $1,000 al mes. ¿Listo? O prefieren agarrar unas palas, unas cuantas picotas, nos vamos al Valle de la Luna y buscamos oro. Si encontramos oro, nos va a llegar $1,000 al mes a cada uno de ustedes. ¿Cuál prefieren, taxis o el Valle de la Luna? En la de taxis, ¿cuánto nos llegaba? Perdón. $1,000 al mes, lo mismo. Taxis. ¿Por qué? Menos riesgo porque tal vez no encuentras oro. Correcto. Entonces, nunca vas a aceptar, pues, una propuesta por la misma cantidad de dinero y un riesgo mayor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tendría que yo ofrecerte en el Valle de la Luna para que prefieras esa alternativa? Seguramente te tengo que decir, en vez de ganar $1,000 al mes, te voy a pagar $1,000,000 al mes. Ahí tal vez la pienses. ¿No es cierto? ¿Sí? Perfecto. Entonces, vamos a establecer esta relación de riesgo y rendimiento, ¿ok? Entonces, cuando la gente agarre y dice, el valor presente es el valor futuro corregido por el riesgo, no, está corregido por un nivel de rendimiento que corresponde a un nivel de riesgo. Y eso es lo que vamos a establecer. ¿Ok? Bien. Entonces, esto es para un activo. Ahorita vamos a ir estableciendo para múltiples activos el tema de riesgo y rendimiento. Vamos a hacer la separación. Entonces, para N activos,
Tenemos las definiciones para inactivos, ¿ya? Entonces, lo vamos a dejar un ratito acá. Bueno, no hay problema. Ya, a ver, imagínense que nosotros vamos a constituir un portafolio, ¿ya? Un portafolio no es nada más que el hecho de que tú tengas en tu posesión varios activos financieros. Entonces, no solamente tienes una acción, sino 2, 3, 4, o sea, el número que sea de acciones. ¿Es una cartera o es un portafolio? Entonces, vamos a caracterizar los pesos del portafolio, ¿sí? Y le vamos a llamar a los pesos del portafolio W. ¿Ok? Entonces, yo voy a tener el activo 1 y el activo 2, y yo voy a invertir la mitad de mi plata en el activo 1 y la otra mitad de mi plata en el activo 2. Yo voy a tener un rendimiento del activo 1 que va a ser del 20% y un rendimiento del activo 2 que va a ser del 10%. Y voy a tener una desviación estándar del activo 1 que va a ser del 20% y una desviación estándar del activo 2 que va a ser también del 20%. Mi pregunta es, ¿cómo calculo el rendimiento del portafolio? Sabiendo que mi portafolio está constituido mitad por un activo y mitad por otro. 20 más 10 entre 2. En este caso, si las ponderaciones fueran distintas. O sea, digamos el porcentaje es 0.5 por 20 más 0.5 por 10 entre 2. Generalizando, va a ser la sumatoria de WI por RI. Eso es lo que me estás diciendo, ¿no es cierto, Carla? ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos 15%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Perfecto. ¿Cuánto es el riesgo del portafolio? Alejandro. ¿Portafolio 20? No. ¿La sumatoria entonces 40? No. Y tampoco. A ver, ¿qué es lo que sucede? Suceden varias cosas y suceden cosas muy interesantes con esto de portafolios, ¿ya? Vamos a intentar graficar el comportamiento de estas dos empresas, ¿sí? Imagínense que yo estoy graficando los rendimientos y el tiempo y tengo una de mis empresas que se va a mover de esta forma. Puta. Mi mano se queda pegada ahí en la tablet y no puedo. Y esta es la empresa 1 y tiene una desviación del 20%. Del otro lado voy a graficar la otra empresa. Y esta es la empresa 2 y tiene una desviación de 2 del 20%. Noten que si yo sumo los rendimientos de ambas, yo voy a tener la línea azul. Y la línea azul va a tener una desviación 3 muy cercana a 0. ¿Por qué pasa esto, chicos? ¿Por qué será que pasa esto? Fabio. Pienso que es porque se quiere minimizar el riesgo. Pero, ¿por qué dos empresas que tienen de a 20% de riesgo cada una terminan con 0 de riesgo cuando se juntan? Esa es mi pregunta. ¿Diversifica el riesgo? No, todavía no estamos entrando a diversificación.
Porque cuando tú empiezas a combinar activos, cuando estás hablando de la desviación estándar, no importa solamente la magnitud del riesgo del activo individual, sino que también importa mucho cómo interactúa con el otro activo. Entonces, fíjate, cuando este sube, este otro baja. Y cuando el otro baja, el otro sube. ¿No es cierto? Haciendo que la línea se aplane y produciendo un efecto de minimización de riesgo. Lo contrario sucedería si tenemos, por ejemplo, una empresa que haga esto y una empresa que igualito le siga, igualito, ¿no es cierto? Porque vas a tener, si los sumas los rendimientos, vas a acabar con una empresa súper volátil, súper riesgosa. ¿No es cierto? Entonces, depende cómo varían respecto al otro. Depende de la relación que tienes con el otro activo. ¿Me dejo entender? Entonces, concretamente, si van juntitos los dos activos, estás multiplicando tu riesgo. Si van en direcciones opuestas, ¿sí? Lo estás achicando tu riesgo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se llama la medida estadística que me dice cómo se mueve una variable respecto a otra? Covarianza. Covarianza. Entonces, yo ya voy a caracterizar una covarianza de los activos X y Y como la sumatoria desde Y hasta Y de XY menos X media por YI menos Y media sobre N menos 1. ¿Ok? ¿Qué significa si esto me sale menos 5 o si esto me sale menos 10 o menos 15? ¿Me podrían leer estos resultados ustedes? ¿Qué significa una covarianza? O más 5, diré. Creo que no importa el número, sino el signo. Es absolutamente correcto, Carla. Como tú puedes meter la variable que quieras aquí y acá, ¿no es cierto? Entonces, tú puedes hacer cosas y sacar covarianzas y establecer relaciones que se llaman relaciones espurias, relaciones que no tienen nada que ver una con otra. Por ejemplo, yo podría agarrar y hacer una relación estúpida indicando, por ejemplo, no sé, ¿cuál es la correlación entre el número de árboles en Cochabamba y el número de embarazos en pregrado en la UPB? ¿No? Y me va a dar más 5. ¿Qué significa eso? ¿Guau, es por árbol? No tiene ningún sentido esa lectura, ¿se dan cuenta? No tiene ningún sentido. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es partir nuestro número o partir nuestro resultado en dos. En el signo y en la magnitud. Entonces, la magnitud nos vale madres, por favor. ¿Listo? No sirve de absolutamente nada. Lo que sí nos sirve es el signo. ¿Qué queremos en el signo de las covarianzas? ¿Que sea positivo o que sea negativo en términos de riesgo? ¿Qué nos sirve más? Negativo. Que sea negativo. Que sea negativo, ¿cierto? ¿Me importa si es menos 500 o menos 1000? La verdad que no. No me dice absolutamente nada la magnitud. ¿Listo? Entonces ya estamos definiendo eso. Por Dios va a estar en su examen. Entonces, la magnitud de la covarianza no me dice absolutamente nada. ¿Sí? Sino que la tengo que separar en lo que es signo y magnitud. Y la magnitud no me sirve. Entonces, ¿cómo yo podría evaluar, ¿sí?, este efecto para saber cuál me conviene más que otro? Si tengo dos con covarianzas negativas, dos distintos activos que se relacionan a un tercero con covarianzas negativas y quisiera elegir con cuál de los dos ir, pues yo tendría que utilizar algo que se llama una correlación o un índice de Pearson. Y una correlación para los activos X y Y va a estar dado por la covarianza de X y Y sobre la desviación de X por la desviación de Y. Y este número va a ser siempre mayor o igual a menos 1, menor o igual a 1.
¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué queremos? Covarianzas negativas. ¿Qué queremos en torno a correlaciones? ¿Queremos correlaciones negativas o correlaciones positivas? Negativas. Negativo. ¿Cuán negativas? Cercanos a 1. Lo más cercanas a -1 posibles. ¿Sí? Eso es lo que queremos. Ahora, este ñato en 1960, este ñato que se llama Markowitz, empieza a pensar en estas cosas, ¿no? Empieza a pensar, empieza a divagar. Y este ñato tenía su ayuco, ¿ya? Y su ayuco se llamaba William Sharp. Ambos muy capos, ¿ya? Y ambos han generado lo que se llama la teoría moderna de portafolios, ¿sí? Que es básicamente la base de la teoría moderna de finanzas, ¿ok? Entonces, estos dos ñatos empiezan y generan un paper sumamente interesante. Y en este paper te hablan de algunas cosas, ¿no? Entonces, vamos a revisar los conceptos de Markowitz en el gran paper Teoría Moderna de Portafolios. Excelente paper, les recomiendo la lectura, por si acaso, del paper original. Y este paper te cita algunas cosas, ¿ya? Te dice, bueno, Markowitz se da cuenta de lo siguiente, ¿ya? Se da cuenta de que si tú graficas el riesgo de un portafolio respecto al número de activos que tiene, ¿cómo se ve esta gráfica? ¿Cómo creen que se ve? Edwin, ¿cómo crees que se ve esta gráfica? Pendiente Con positiva, variaciones. recta, curva, convexa. ¿Qué tipo de gráfica es? Pendiente negativa. O directamente así. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve la gráfica? Con pendiente negativa. Pendiente negativa. Ya, entonces, según Carla, es una línea recta. ¿Creen que es una línea recta esta función? Creo que es más convexa. Sí, tiene convexidad. Entonces, nosotros vamos a agarrar y vamos a definir esta línea de la siguiente forma. ¿Ya? Va a ser una línea convexa y esta función va a ser asintótica a un punto que le vamos a conocer como el punto A. ¿Sí? Todo el mundo sabe qué significa asintótico, ¿no? ¿Todo el mundo sabe qué significa asintótico? Sí, muy bien. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que si tú vas incrementando el número de activos en tu portafolio, el riesgo va decreciendo. Hasta cierto punto donde ya no decrece más. Entonces, esto hace que nosotros tengamos que caracterizar dos tipos de riesgo distintos. Un riesgo que se va a ir eliminando con la sola adición de nuevos activos en el portafolio y un riesgo que no se elimina. Entonces, vamos a ir caracterizando este primer riesgo como el riesgo asistemático y este segundo riesgo como el riesgo sistemático. Entonces, el riesgo asistemático tiene que ver con el riesgo propio de la empresa o de la industria. Y el riesgo sistemático tiene que ver con el riesgo de variables o grandes agregados macro, como tipo de cambio, como demanda agregada, como oferta agregada,
como precios de commodities, como precios de acciones, como inflación, tasas de interés, ese tipo de grandes agregados macro. Entonces, ¿qué es lo que observa Markowitz aquí? Markowitz agarra y te dice, mira, existen dos tipos de riesgo. Un tipo de riesgo que es asistemático y otro tipo de riesgo que es sistemático. Y yo puedo agarrar y eliminar este riesgo. Yo puedo eliminar este riesgo a través de la adición de más activos. Y a esta eliminación, Markowitz la bautiza como la diversificación. Entonces, la diversificación es la eliminación del riesgo a través de la toma de una mayor cantidad de activos en tu portafolio. ¿Sí? Más comúnmente conocida como no pongas tus huevos en una sola canasta, o frases célebres de muchas amigas que tengo como en la variedad está el gusto, ¿no? Entonces, por ahí va el asunto, ¿sí? Pero no es en cualquier variedad, no es así que no discriminas, ¿no? Es ahí venga, lo que sea, así como en Oruro. Sino que lo que haces es agarrar y seleccionar aquellos activos que tengan una covarianza negativa y una correlación lo más cercana a -1 posible. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, este riesgo asistemático es propio de la empresa. Por ejemplo, el riesgo de crédito para un banco, ¿es sistemático o asistemático? Asistemático. Yo creo que es sistemático, ¿no? Si sus clientes no le pagan, por ejemplo, al banco FIE, que es más micro que otra cosa, no le va a afectar al BNB, digamos. Problema de ese banco. Su riesgo de crédito. ¿Sí? O, no sé, pues el riesgo de crédito de una cooperativa, sus cooperativistas que no le paguen, su problema, digamos, ¿no? Pero no es problema de todo el sistema. Ahora, si el tipo de cambio cambia, ¿ese es un riesgo sistemático o asistemático? Profesor, en el anterior ejemplo dijo sistemático, sería sistemático, ¿verdad? No, Le no. escuché sistemático. Asistemático. Ah, correcto, está bien. Asistemático es el riesgo de crédito, porque depende de la empresa, Correcto. ¿no? Le afecta a esa industria nomás, a esa empresa nomás. Sí. Ahora, el riesgo de tipo de cambio es un riesgo sistemático. ¿Por qué? Porque nos va a agarrar a todos por igual. Unos más, otros menos, pero todos vamos a estar expuestos. Lo mismo con la inflación. ¿Cierto? Vamos a analizar algunos ejemplos. A ver, Alfredo, si me podrías dar un ejemplo de riesgo asistemático. Por ejemplo, el PIB de Bolivia. Entonces, si tenemos una caída. ¿Asistemático, dices? Perdón. Lo contrario. Entonces, otro ejemplo de asistemático sería el nivel de mora de una entidad financiera, de sus clientes de una entidad financiera. Pero eso se puede deber a un problema sistemático, ¿no es cierto? Por ejemplo, una devaluación va a implicar una mayor mora para todo el sistema financiero. Automáticamente. ¿No? O sea, dadas las condiciones de que tenemos bienes importados mucho más que bienes exportados, no fabricamos nada más que gas y no comemos gas aquí. Entonces, ya. A ver, Carla, un ejemplo de riesgo asistemático. Riesgo sistemático. Exacto, ese también. ¿Cuál más? Profesor. ¿Podrías
No sé, digamos en la agricultura, el clima podría ser un riesgo sistemático. Sí, correcto. El clima le va a afectar a ciertas industrias, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo tengo una empresa de bebidas y julio ha sido de terror aquí en Cochabamba, ¿no? O sea, yo sé que para ustedes, pues aquí en Cochabamba no hace frío nunca, pero hemos llegado, y no estoy mintiendo, hasta 4 grados. No, no bajo cero, pero son 4 grados. Ya eso es frío acá, ¿no? Lo normal es 20, 25. Entonces, obviamente, el frío te afecta a ciertas industrias, por ejemplo, a las industrias de bebidas, haciendo que las ventas reduzcan, pero no es un efecto que va a ser sistemático, digamos. ¿Sí? ¿Se entiende? O para las cosechas, ¿no? Mucha lluvia, poca lluvia, etc. Ahora, vamos a hablar de riesgos un poquito más complicados, ¿ya? Quiero que me definan qué es el riesgo país para ustedes. El buen Google, ¿no? Ajá, veo pues en tus lentes todo lo que estás haciendo, Alejandro. Rapidito, riesgo país. Bueno, pionado. Ya, ¿cómo definen? A ver, de su cabeza, ¿qué entienden ustedes por riesgo país? Tal vez, a ver. Podría ser tal vez que el riesgo que una economía o un país entre en default. Default es que deje de pagar sus deudas, ¿no? Y sucede bastante en países. Pero no es el único componente, tiene otros 2 componentes, ¿no? Tiene un tema de seguridad social y política. Y tiene un tema de seguridad jurídica. Entonces, tiene estos 3 componentes, ¿sí? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de, a ver, convulsiones sociales. Bueno, riesgo país, ¿qué es, Abraham? ¿Sistemático o asistemático? Sistemático. Parecería, pero si nos ponemos a pensar un poco más, te pongo un ejemplo. Tienes 2 empresas. Una es Halasoft, conoce Halasoft y está en La Paz, ¿sí? ¿Todo el mundo conoce Halasoft? ¿No? No. Halasoft es una de las empresas más grandes de software, bueno, o tal vez la empresa más grande de software que tenemos en Bolivia, ¿no? Tiene un mega edificio, tiene todo. Es enorme, ¿sí? 1.200 empleados, es gigantesca. ¿Listo? Y por el otro lado tienes Sofía. Todo el mundo ha comido pollo Sofía, digamos, ¿o no? ¿Sí? Bien, tengo convulsiones sociales como las que estamos viviendo actualmente. ¿Dirían que eso es riesgo país o no es riesgo país? Bueno, aquí dice clarito, social. Entonces, debe ser riesgo país, ¿o no? ¿Sí? Mi pregunta es, ¿está igual de jodida Halasoft que Sofía o no? ¿O cuál está más fregada? Sofía. Sí. Obviamente. Halasoft le vale 2 palomas, todos los programadores están en sus casas, mandan código vía internet y a ver que los bloqueen ahí nuestros guerreros digitales, ¿no ves? O sea, no van a poder. Entonces, eso hace que no sea un riesgo sistemático, o al menos parcialmente no sea un riesgo sistemático. Entonces, va a tener un componente sistemático y va a tener un componente asistemático. Entonces, es posible diversificar parte del riesgo país. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Vamos con otro tipo de riesgo, también complicado. A ver, ¿qué piensan de la pandemia? COVID-19, ¿es un riesgo sistemático o asistemático? Asistemático. Sistemático. Sistemático, asistemático. Pélense, no sé. Asistemático, yo creo. ¿Por qué, Carla, asistemático? Sistemático.
porque va a afectar más a ciertas industrias que a otras, por ejemplo, a las industrias farmacéuticas o de trajes de bioseguridad le resulta favorable, por así decirlo, mientras que a otras no, por ejemplo, a los restaurantes, no sé. Claro, pero en realidad es casi, casi sistemático. Se limpia a casi todos. Deja unos cuantos beneficiados. ¿Sí? Entonces, una porción pequeña... Estrictamente beneficiados, creo. ¿Perdón? Creo que los beneficiados son muy beneficiados, como las empresas farmacéuticas. Ah, sí, seguro que sí. Pero en cuanto a rubros, o sea, ha jodido a todo el mundo, excepto a unos muy, muy, muy contados. ¿Cierto? Entonces, yo creo que una porción pequeña es asistemático y tiene una porción muy grande de riesgo sistemático, el COVID-19. ¿Sí? ¿Se les ocurren otros ejemplos, chicos, para ir ahondando en esto? ¿De riesgo sistemático o sistemático? De cualquiera de los dos. Profesor, una consulta al respecto. Sí. Me ponía a pensar en el tema de la ubicación de una empresa. Uh-huh. Por ejemplo, la planta de urea, ¿no? Bueno, no tiene el tema de transporte, ¿no? La ubicación está muy alejada, pero... ¿Cómo vas a decir eso? A ver, ¿para qué tú crees que es esa planta de urea, querido? Esa planta de urea sustituye el diésel o gasolina para la producción de cocaína. Está en la posición estratégica adecuada. No necesita de transporte, no necesita absolutamente nada. No en ese sentido. Claro, para ellos es beneficioso, pero Obvio. para el resto de la actividad, no, Que no digamos, podemos transportar libremente precursores de cocaína, pues pondremos una planta aquí, ¿no? Ese ha sido el plan. Ese ha sido el plan. Para esos fines sí es muy beneficioso, pero por ejemplo, me ponía a pensar el tema de la vía férrea, ¿no? Que estaban construyendo con ese fin, digamos, para apoyar las exportaciones, pero luego eso se ha quedado ahí. Pero desconozco la verdad si hay otra industria, otra empresa que se dedique a este tema de la urea, ¿no? Entonces, como es la única, supongamos la única empresa dedicado a la fabricación de urea, si se puede considerar como riesgo. Claro, Esa era todo mi se puede duda. considerar como riesgo. Absolutamente todo se puede considerar como riesgo. Lo que tienes que ver es si es un riesgo sistemático o asistemático. En este caso es completamente asistemático. Correcto. Completamente asistemático. Ok, profesor. Entonces, tenemos estos dos, dime, Carla. Una consulta. Estaba pensando en más o menos lo que nos decía del riesgo del COVID, que sería casi sistemático porque no sé, son muy pocos los que resultan beneficiados. Uh-huh. En ese sentido, o sea, creo que todo sería así, no habría algo completamente sistemático. Sí, el tipo de cambio te va a afectar más a librecambistas que a alguien que gane en bolivianos y debe en bolivianos, por ejemplo. Claro, igual, digamos, a los exportadores tal vez les sea favorable una devaluación, digamos. Correcto. Entonces creo que no habría nada completamente sistemático y todo se puede diversificar. Al menos en una parte. Metiéndote en múltiples negocios, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a tener estos dos tipos de riesgos. Tenemos el riesgo asistemático y el riesgo sistemático, ¿sí? Entonces, el riesgo asistemático lo diversificas. El riesgo sistemático no es que te lo chupas y ya, ¿no? No es que te lo aguantas, sino que lo gestionas, lo gerentas ese riesgo a través de modelamientos, a través de gaps de pasivos y activos, a través de duraciones de tasas, a través de, un montón de modelos que hay para gestionar riesgo sistemático. ¿Sí? Entonces, uno de esos riesgos se diversifica y el otro se gerenta. ¿Ok? Ambos pueden controlarse. ¿Estamos de acuerdo con esto? Bien. Al final,
Markowitz agarra y después de pensar en esto, te dice, oye, qué interesante. Entonces, mientras yo voy metiendo más activos y más activos y más activos, el riesgo va bajando, bajando, bajando hasta llegar a una línea asintótica. Entonces, se sigue preguntando sus cosas Markowitz. Y Markowitz te dice lo siguiente. ¿Qué sucede si yo agarro y empiezo a, bueno, digamos, el rendimiento de un portafolio versus el riesgo de un portafolio? Si yo quisiera graficar estas dos gráficas, perdón, esta gráfica, ¿cómo se vería esta gráfica? Rendimiento versus riesgo. Y es acá que ya vamos a empezar a establecer la relación riesgo-rendimiento que habíamos hablado hace un rato, ¿no? ¿Cómo se ve esta gráfica? ¿Sí? Entonces, primero les dejo con esta pregunta. ¿Cómo se ve la gráfica? Y segundo, ¿qué riesgo es este? ¿Riesgo asistemático, riesgo sistemático o riesgo total? ¿No? Entonces, les dejo con estas dos preguntitas y vamos a tomar nuestro primer break, que, bueno, va a durar 8 minutitos, ¿sí? No es muy sano, señores. Bien, entonces, como les decía, tenemos que ver cómo se ve esta gráfica y tenemos que ver qué riesgo estamos considerando. ¿Cómo creen que se ve la gráfica, señores? Señoras, señoritas. ¿Cómo se ve la gráfica? ¿Ideas? Yo he visto que en el capítulo 11 lo muestra como una parábola en el en ese cuadrante, que depende de la varianza, ¿no? De la desviación estándar. No, en realidad esta gráfica se va a ver más o menos de esta forma. ¿Sí? No sé si te referías a esto con parábola. Sí. Ah, ya. Entonces, acá tenemos el riesgo, acá tenemos el rendimiento. Entonces, vamos a identificar algunas cosas interesantes, ¿ya? Vamos a identificar primero los tipos de puntos que vamos a encontrar en esta gráfica. Vamos a encontrar varios tipos de puntos. Primero, los puntos que están sobre la gráfica, ¿sí? Estos puntos que están sobre la gráfica son imposibles, porque solo existen activos que te dan máximo hasta la gráfica y no te dan puntos por encima de la gráfica. Entonces, no existe aquel punto que te ofrezca por este nivel de riesgo, este nivel de rendimiento. No existe. ¿Se entiende? Son imposibles. Por otro lado, vamos a tener los puntos que están por debajo. Y a estos puntos los vamos a llamar puntos ineficientes. ¿Por qué son puntos ineficientes? Porque por este nivel de riesgo estás obteniendo este nivel de rendimiento, cuando bien podrías por el mismo nivel de riesgo obtener un nivel de rendimiento superior. ¿Estamos de acuerdo? Lo que te deja con muy pocas alternativas para ser eficiente y posible. Y estas alternativas para ser eficiente y posible van a traducirse en aquellos puntos que están directamente sobre la línea. ¿Sí? Entonces, todos los puntos que hacen a la línea van a ser lo que se llama la frontera eficiente de riesgo y rendimiento. Entonces, a esto le vamos a llamar la frontera eficiente de riesgo y rendimiento.
Pero vamos a ver que esta frontera se va a expandir únicamente hasta este puntito de acá. A este puntito lo vamos a llamar el punto MV o el punto de mínima varianza, de mínimo riesgo, que te va a dar este rendimiento. ¿Por qué? Porque por debajo de este punto tú vas a tener estos puntos de acá y estos puntos también van a ser ineficientes. Lo que hace que tu frontera eficiente esté caracterizada por simplemente esta línea púrpura. ¿Estamos de acuerdo? Todo el mundo entiende por qué los puntos por debajo son ineficientes. ¿Sí? Porque puedes obtener por el mismo riesgo un mayor rendimiento en la línea de arriba. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a ir desarrollando un poco más la teoría. Vamos a ver un poco más algunas de estas cosas. Vamos nosotros a graficar el rendimiento de un portafolio versus el riesgo de un portafolio y hemos dicho que esta línea se ve más o menos de esta forma. ¿Sí? Con la frontera eficiente. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito del riesgo. ¿Qué riesgo es el que nosotros estamos considerando aquí en el eje X? ¿Será el riesgo sistemático, el riesgo asistemático o el riesgo total? ¿Qué dices, Fabio? Considero que es el riesgo total, Doc. La Pero, primera, fíjate, acá estamos diciendo básicamente que el mercado te da un mayor rendimiento si tú decides asumir un mayor riesgo. ¿Me comprenden esto? ¿No es cierto? O sea, el mercado te paga, te recompensa con rendimiento ante un mayor nivel de riesgo. Por ejemplo, si tú estuvieses en este nivel de riesgo y te mueves a este nivel de riesgo, si haces este movimiento, tú vas a agarrar y vas a tener este nivel de rendimiento, pero si te mueves acá, vas a tener este nivel de rendimiento. Entonces vas a tener R', R''. ¿Se entiende? ¿Tú crees que el mercado te premie por asumir riesgo asistemático, por asumir riesgo que podías haberlo diversificado? por el riesgo, o sea, este sería como que el rendimiento, pero por un riesgo sistemático, por el que estamos diversificando. No. O sea, ¿tú crees que el mercado te da un boliviano siquiera por riesgo que pudiste haberlo evitado? Ah, no. No, no ve. Entonces, el riesgo asistemático es riesgo que puedes evitar. Simplemente tienes que meter más activos dentro de tu portafolio. Entonces, este no puede ser el riesgo asistemático. Este tiene que ser sí o sí el riesgo sistemático. Porque te va a recompensar por un mayor nivel de riesgo que tú estás asumiendo, pero no un riesgo que pudiste haber evitado. O sea, el mercado nunca te va a pagar por negligente. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a borrar un cachito esto y vamos a ver un par de otras definiciones que son también interesantes. Entonces, ¿por qué alguien elegiría estar aquí, en este punto ineficiente? Ideas.
¿Cuáles son los motivos? Bueno, puede ser el primero, irracional, ¿no? El tipo es irracional y simplemente ya por bestia, digamos. ¿O cuál podría ser la alternativa? La alternativa para diversificarte, a ver, por ejemplo, las acciones de Tesla cuestan $1,500 cada una. Lo mínimo que te puedes comprar son 100 acciones para tener un regular lot. ¿Cuánta plata necesitas solamente para Tesla? 1,500 por 100, $150,000. Imagínate, para estar bien diversificado necesitas por lo menos un portafolio de 35 activos. ¿Cuánto dinero necesitas para diversificarte? Muchísimo dinero, ¿no es cierto? Entonces, aquellas personas que tienen esa cantidad de dinero se les llama inversionistas marginales. Entonces, a estos inversionistas marginales que pueden hacer que el mercado cambie, que tienen la suficiente cantidad de dinero para que el mercado cambie, van a poder estar diversificados, pero otras personas no van a poder diversificarse por una restricción presupuestaria. Básicamente, nuevamente, las leyes apoyan a quien ya tiene plata y le ayudan a hacer más plata con menos riesgo. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, entonces, una de las razones es restricción presupuestaria para ser ineficiente. Entonces, si quieres ser eficiente, tienes que tener nomás platita. Ahora, el mercado de valores ha ido evolucionando mucho y ha ido intentando solucionar esto. Lo que se puede hacer ahora es, bueno, esto no es de ahora, esto ya es de hace mucho tiempo. Lo que están haciendo las empresas es fundar o crear fondos de inversión, donde vamos a poner plata, personas que no somos inversionistas marginales, ¿no? El Alejandro, yo, la Carla, el Edwin, el Alfredo, qué sé yo. Todos ponemos nuestra poca platita dentro de una bolsa bien grande y ellos compran un portafolio diversificado con la juntucha de toda la plata. ¿Se entiende? Y eso nos permite acceder a inversiones un poco más diversificadas. Y recientemente, desde el año pasado, ya se ha legalizado el tema de poder invertir en fracciones de acciones. Entonces ya no tenías que comprar una acción de Tesla. Te puedes comprar 10% de una acción de Tesla. Entonces eso también hace posible que tú puedas estar diversificado con una menor cantidad de dinero. ¿Se entiende? Entonces, el ñato que invierte en esta X que he puesto acá, realmente, por este nivel de riesgo 1, está obteniendo este nivel de rendimiento 1. ¿Estamos de acuerdo? Pero realmente el ñato debería estar asumiendo este nivel de riesgo para ese nivel de rendimiento. Entonces, el diferencial de riesgo que está asumiendo por no estar diversificado va a ser riesgo asistemático. ¿Por qué? Por no tener dinero o por ser irracional, dependiendo cuál sea el caso. ¿Preguntas? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Vamos a continuar. Entonces, yo voy a poder agarrar y voy a poder ver algunas cosas interesantes. Si yo considero que esta frontera es una frontera de un portafolio que tiene rendimiento y riesgo de 2 activos únicamente, y esta frontera se va a ver más o menos así. ¿Listo? Yo voy a poder ver el efecto de la diversificación
en la curvatura. Mientras más curvado está, más diversificado está. ¿Sí? En ese entendido, yo voy a tener en esta frontera eficiente, por ejemplo, un ρ de X y Y menor o igual a 1. Entonces, si yo agarrara y me metería con dos activos perfectamente correlacionados, yo agarraría y tendría una gráfica de este estilo. Y esta gráfica va a tener un ρ exactamente de 1. ¿Cuál es el lío con esto? El lío con esto es de que aquella persona que no está diversificada, por este nivel de riesgo, obtiene este nivel de rendimiento. Sin embargo, aquella persona que está diversificada, por el mismo nivel de riesgo, obtiene este nivel de rendimiento. ¿Se entiende el poder de la diversificación, chicos? Y yo voy a tener finalmente un portafolio perfectamente diversificado que se va a ver más o menos así. Y por este nivel de riesgo, yo voy a obtener incluso un mayor nivel de rendimiento, haciendo que este tenga un ρ igual a -1. Entonces, ahora sí, ¿qué queremos? ROS muy cercanos a -1. ¿Por qué? Porque hace que la pancita sea más grande y en este caso, al contrario que en los casos normales, la panza es buena. ¿Se entiende? Tenía un profe, y acá les aprovecho para contarles. Tenía un profe que me decía, mira, Juan José, la gente que habla de diversificación es gente que no entiende lo que hace, porque si esto es el tiempo y estos son rendimientos, y estos rendimientos se mueven así, y tú diversificas y te pones así, cuando uno gana, el otro pierde. Entonces, al final del día, siempre vas a estar en tablas, siempre vas a estar en cero. ¿Será cierto lo que este profe me decía cuando yo estaba estudiando mi pregrado? Warren Buffett dice lo mismo, uno de los mayores inversionistas del mundo. Y la respuesta es no. Y vamos a analizar el por qué la respuesta es no. ¿Ok? Entonces, imagínense ustedes que tienen inversiones y han puesto todas sus inversiones en una empresa que se llama Señor Carne. ¿Ya? Esta empresa se dedica a la producción de cortes de carne sumamente especializados para buena parrilla. Muy buenos cortes de carne al vacío, increíble. ¿Listo? Entonces, cuando le va mal, perdón, cuando le va bien a la economía boliviana, ¿cómo creen que le va a ir a esta empresa? Alejandro, estás con el micrófono apagado. Le va a ir muy bien, ¿cierto? Le va a ir muy bien. Igual le va a ir bien, sí. Sí. Correcto, le va a ir muy bien. Y cuando la economía esté mal, ¿qué le va a pasar a esta empresa? ¿Le va a ir mal? ¿Será que quiebra, pero la empresa? ¿O simplemente va a tener rendimientos menores a los esperados? Una recesión pequeña. Va a tener rendimientos menores a los esperados. No creo que quiebre, digamos, ¿no? O sea, la gente le va a seguir comprando carne. Ahora, en vez de hacer esto, ¿qué les parece si yo les propongo que en vez de invertir el 100% de nuestra plata en Señor Carne, invirtamos el 50% de nuestra plata en Señor Carne y el otro 50% en Sofía, con pollos? ¿Listo? Entonces, cuando a la empresa de carne, cuando la economía le vaya muy bien, a la empresa de carne le va a ir muy bien y va a tener rendimientos mayores a los esperados, ¿cierto? ¿Cómo le va a ir cuando a la economía le va bien? ¿Cómo le va a ir a la empresa de pollos?
¿Va a quebrar? ¿La gente no come pollo cuando hay plata? No, va a estar ahí nomás tranquila. Pero cuando la economía se vaya mal y la empresa de carne esté dando rendimientos menores a los esperados, la empresa de pollo va a repuntar y te va a dar rendimientos superiores a los esperados. Y ese es el efecto de la diversificación. Ahí está, en la variedad está el gusto. ¿Se entiende? Entonces, el tema de la diversificación no es una teoría, señores, o sea, es un hecho, ¿sí? Y vamos a verlo en múltiples cuestiones. ¿Se entiende esto? Nos decía que tenía un negocio de Bit, si no me equivoco. ¿Perdón? Creo que le escuchó que tenía usted un emprendimiento, un negocio de viñedos, si no me equivoco. No, de bebidas, pero no alcohólicas, ¿no? Vendemos jugos, vendemos iced tea, vendemos agua, vendemos un montón de bebidas en distribución masiva. Ah, ok. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿se entiende hasta acá? Bien. Vamos a continuar. Una consulta, doctor. Dime. En la anterior gráfica, la pancita que tiene en medida que va creciendo el RO, la primera parte, la que tiene o sea, En es medida que va inverso. decreciendo el RO, decreciendo. Fíjate, este RO es Sí. menos 1, este es menor a 1 y este es 1, ¿no? Dime. Entonces, esa parte que va decreciendo, o sea, sobre la línea, la que va decreciendo, que está inversa, ¿eso cómo lo interpretaríamos en el caso de que el riesgo esté por debajo? Y tendríamos 2 puntos. De nuevo, las fronteras eficientes se dan a partir del MB, ¿no es cierto? Lo que les había explicado acá. Las fronteras eficientes se dan solamente a partir de desde aquí hasta aquí. Estos puntos por debajo son ineficientes. Esos no pueden ser considerados. No puedes invertir en ellos. O sea, puedes, pero habría que ser bien irracional para hacerlo. Y eso, digamos, o sea, la función en general, ¿cuál sería, digamos, la que genera el gráfico? Lo vamos a generar el gráfico, no te preocupes. Ya, está bien, gracias. Ahorita lo vamos a hacer. Porque van a ser dos funciones, ¿no? Una de rendimiento, que ya lo tienes, y otra de riesgo. ¿Ok? Bien, entonces, ahorita lo vamos a hacer. Entonces, vamos a continuar con esto. El riesgo del portafolio, el rendimiento del portafolio. ¿Ya? Vamos a hacer nuestra frontera eficiente. ¿Sí? Entonces vamos a tener nuestro punto de mínima varianza. Este va a ser nuestro punto MB. ¿Ya? Entonces vamos a identificar algunos puntos interesantes. Vamos a identificar el punto de máximo rendimiento. Que este punto básicamente es poner WN igual a 100 al activo que tenga el máximo rendimiento. O sea, invertir todo en el activo que te rinda más. ¿Sí? Es una concentración de todo. Entonces ahí pierdes diversificación, pero ganas rendimiento. ¿Ok? Entonces, esta línea va a representar el mercado de capitales. Es el mercado accionario, es el mercado de propiedad de las empresas. Pero estos son capitales, digamos, privados, ¿cierto? Capitales de empresas privadas. Nosotros vamos a poder agarrar y combinar esto en pos de la diversificación con un activo que se va a llamar el RF. Todo el mundo lo conoce. ¿Qué es el RF, chicos? ¿Lo han escuchado el RF alguna vez? Es el risk free. ¿Qué es el activo RF? Pueden ser bonos del tesoro. Bueno, para hacer un RF, tú tienes que cumplir dos condiciones.
La primera es que no tengas riesgo de default, o sea, no existe riesgo de impago. Y la segunda es que no haya riesgo de reinversión. O sea, siempre te voy a poder encontrar como activo y siempre me vas a rendir lo mismo. ¿Sí? Pregunta, chicos, ¿alguna vez han sido el RF de alguien? Es bien triste eso. ¿No? Si te llaman 4 o 5 de la mañana y te dicen recógeme de tal boliche. Terrible. A ver, un RF no tiene que tener riesgo de default, o sea, nunca te falla, ¿no? Si te llama a las 5 de la mañana, te va y te recoge. No rinde bien, rinde poco, ¿sí? Pero no tiene riesgo de default y no tiene riesgo de reinversión y no te falla jamás. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un RF. Entonces, mucha gente, como Carla, interpreta que el RF en realidad son los bonos del tesoro, pero Bolivia tiene ahorita una calificación, si no estoy mal, estamos en B- o en B al menos. ¿Sí? Hemos bajado nuestra calificación crediticia. Eso quiere decir que sí tenemos riesgo de default. Y los estados sí quiebran. Si no, pregúntenle a la Argentina, pregúntenle 79 veces a Bolivia, el estado de Nueva York el 2016. Los estados sí quiebran. Entonces, ¿por qué utilizamos los bonos del tesoro? Lo utilizamos como proxy, porque la verdad es esta. ¿Ya? El RF está en la misma categoría que Papá Noel, los unicornios y hombres infieles. No existe el RF. ¿Ok? No existen. Todo el mundo habla de ellos, todo el mundo hace teorías y dice no sé qué y no sé cuánto, pero no existe. Entonces agarramos lo que más se parezca. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Qué es lo que más se parece? ¿Quién es el que menos riesgo tiene de quebrar? Ya, el país, ya, listo. Entonces nos agarramos bonos del tesoro. Entonces, lo que vamos a hacer es proponer una línea que sea una combinación entre RF y nuestra línea de capitales. Entonces, por ejemplo, si alguien tiene alto apetito de riesgo, voy a trazar una línea que esté por aquí. Y voy a tener mi punto eficiente ahí. Otro ñato que tenga menos apetito de riesgo va a poder trazar una línea con un punto más acá. Otro que tenga un poco menos de riesgo. Y así yo voy a poder trazar infinitas líneas. Pero va a haber una línea en particular, y esto es a donde quería llegar el día de hoy. Esta línea en particular va a tener una cualidad. La pendiente de esta línea es más grande que la pendiente de cualquiera de las otras líneas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que la pendiente sea más grande? Que por un cambio de riesgo de un punto, te está dando mucho mayor cambio en rendimiento. Y va a ser tangencial a un punto que le vamos a llamar el punto M. Entonces, William Sharpe, si se acuerdan, les dije que era el ayudante de Markowitz, se da cuenta de esto. Y agarra y empieza a teorizar. Y empieza diciendo, yo voy a crear algo que se llama el ratio Sharpe's ratio. ¿Sí? El ratio de Sharpe. Y el ratio de Sharpe va a estar dado por el rendimiento del portafolio menos el RF sobre el riesgo del portafolio. ¿Cómo leo si esto me sale 5, por ejemplo? Lo voy a leer que por cada nivel de, perdón, por cada % de riesgo que estoy tomando, el activo me da 5 puntos por sobre el RF de rendimiento. Entonces, el punto M es aquel punto que maximiza el ratio de Sharpe. Como que el punto más pendejo, digamos, ¿no? O sea, es el mejor de los puntos. ¿Sí? Y a esta línea le vamos a llamar el CML.
que es el Capital Market Line. ¿Estamos de acuerdo? Bien, antes de seguir, voy a mostrarles algo interesante, ¿ya? Si yo tengo una gráfica del mercado de valores donde yo vea un tema de tiempo versus precios, y yo tengo varios activos, ¿sí? Yo voy a tener el primero de mis activos, lo voy a caracterizar como un RF. El RF no tiene riesgo de default ni de reinversión, entonces se ve como electrocardiograma de suegra querida, ¿no es cierto? Plano. Entonces, este es un RF. ¿Sí? ¿Cómo se ve los rendimientos del mercado? ¿Cómo se ve el mercado? Pues el mercado hace esto, hace esto, hace esto, 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 esto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que el mercado te da en rendimiento? Lo que el mercado te da en rendimiento va a ser el diferencial del total del rendimiento del mercado y el RF. O sea, el mercado te está dando por invertir y tomar riesgo en el mercado, te está pagando este diferencial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este diferencial, que es RM menos RF, va a ser la prima de mercado o la prima por invertir en el mercado. Es lo que ganas en adición por tomar ese riesgo sistemático adicional. Es lo que te está pagando el mercado adicionalmente. ¿Sí? Y en su versión futura va a ser pues la esperanza del retorno de mercado menos el RF. Entonces, este es el rendimiento compensatorio por el riesgo sistemático. ¿Todo el mundo entiende esto? Y a esto se lo conoce como la prima de mercado. ¿Vamos bien? ¿Carla? Profe, una consulta. ¿La prima de riesgo es lo mismo que la prima de mercado? Sí. No. Bien, entonces podemos volver a nuestra anterior diapositiva y vamos a empezar a ver esta CML, ¿ya? La CML es muy importante, chicos. ¿Sí? Voy a centrar mucho mi atención en las evaluaciones, en lo que es la CML. Entonces, esta CML tiene una forma funcional de una línea recta, ¿no es cierto? Entonces, su forma funcional va a ser Y igual a A más BX más epsilon. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué es Y? Y es el rendimiento del activo, del portafolio, qué sé yo. A es el RF. B va a ser la pendiente y a esta pendiente la vamos a conocer como beta. Ahorita la vamos a explicar y le vamos a poner beta L, por favor. Y esto va a ir a multiplicar X. ¿Qué es X? El riesgo. Pero yo estoy midiendo las cosas en rendimiento. Entonces, ¿qué rendimiento le corresponde a este nivel de riesgo? Le corresponde la prima de mercado. Y aquí vamos a tener RM menos RF. Y a esto se lo conoce como el KE. Y a este modelo, que es un modelo de equilibrio microeconómico, se lo conoce como el modelo KPM, que es el Capital Asset Pricing Model.
¿Se entiende? Bien, entonces el KPM nace de la función, de la forma funcional en realidad de la CML, y la CML nace de un punto de equilibrio, donde todos los inversionistas van a intentar sacar el mayor rendimiento por el menor nivel de riesgo posible, que es la maximización del ratio de Sharpe. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa el CAE? ¿Qué es el CAE? Ya lo habíamos visto en sesiones anteriores. ¿Qué era el CAE? Bueno, en la clase de ayer lo hemos visto. ¿Qué era el CAE? ¿El costo del patrimonio? El costo del patrimonio. Entonces, ¿qué respuesta o qué preguntas responde el KPM? Si alguien viene y te dice, Alejandro, quiero que inviertas en mi empresa, y tú me dices, ya, yo invierto, pero ¿cuánto voy a ganar? ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo agarro y te digo, Alejandro, invertí en mi empresa? Mira, nosotros nos dedicamos a, pucha, no sé, a la fabricación de trompos aquí en Cochabamba, ¿ya? Invertí en mi empresa, te voy a pagar de dividendos 3% anual. ¿Qué dices? ¿Le metes o no le metes? Carla, ¿qué dices? A mí me parecería muy bajo. 4%. Yo esperaría mínimamente 5%, pero porque comparo con mi risk free, digamos en este caso yo tomando los bonos del tesoro que te dan 4 o 5, entonces tendría que ganar por lo menos más que eso. Correcto. Entonces, ¿qué te dice este modelo? Te dice mínimamente tienes que cobrar el RF, como te dice Carla, pero adicionalmente al RF, oye, ¿cuánto te está pagando el mercado de capitales? ¿Y tú qué tan riesgoso eres respecto al mercado de capitales? Que eso es beta. Beta es un conversor, ¿listo? Entonces, si este es el mercado de capitales, como lo habíamos visto hace un rato, y tu empresa se mueve, por ejemplo, así, cada vez que el mercado se mueve 1, tu empresa se mueve 2, ¿cierto? Beta lo que hace es agarrar y modificar los movimientos del mercado para hacerlos parecer los movimientos de tu activo. Beta lleva de aquí a aquí. Es un conversoncito, es un chanchito de 3 picos a 2, digamos, te paré, ¿cierto? Entonces, beta lo que hace es convertir la prima del mercado, o sea, te dice, beta, ¿cómo tú te comportas con el mercado? Si el mercado sube 1 y tú subes 2, entonces beta es 2. Es una medida de sensibilidad respecto al riesgo sistemático, beta. Entonces, lo que hace beta es, si el mercado te paga tanto de prima y tú eres el doble de riesgoso, tú le deberías pagar el doble de lo que el mercado te paga. Eso es lo que hace beta. ¿Sí? Entonces, a mí me parecería muy poco un 5%, por ejemplo, Carla. ¿Por qué? Porque un risk free es un risk free. Conmigo te puede ir mal, ¿no es cierto? Entonces, tendré que ver cuál es pues mi sensibilidad al mercado, en qué situación está el mercado, cuánto están pagando las cosas y demás, ¿no? Entonces, tu costo de capital, tu costo de capital social, tu costo de inversión, acordate que es más caro que el costo de endeudamiento. Entonces, yo no voy a poder invertir en una empresa por menos de lo que a esa empresa le prestan, por ejemplo. Le tengo que cobrar más porque yo estoy asumiendo una mayor cantidad de riesgo como inversionista. No sé si me dejo entender. Entonces, el CAE nace de acá. Y básicamente te dice, el CAE responde a la pregunta de ¿cuánto debería cobrar un inversionista? ¿Cuánto debería cobrar un inversionista? Bien.
Entonces, si nosotros tenemos que nuestro CAE es igual a un RF más una beta apalancada por un ERM menos un RF, nosotros vamos a caracterizar cada una de estas variables y las vamos a hablar de ellas, ¿ok? Entonces, el RF lo vamos a tomar como los bonos del tesoro y tiene que ser siempre menor o igual al crecimiento de una economía, del PIB. ¿Por qué? Porque un país no puede pagar el rendimiento lo que no genera. Por ejemplo, no sé, pues si yo tuviera un problema de alcohol, chicos, ¿ya? Y yo necesito, para estar bien, consumir 200 bolivianos de alcohol al día, ¿ya? Pero yo solo genero 100 bolivianos al día en mi trabajo, ¿listo? Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que ir donde el Fabio y decirle, oye, Fabio, préstame 100 pesitos hoy día, y me va a prestar. Voy a agarrar sus 100 pesos del Fabio más mis 100 pesos, voy a ir a la Lico y me voy a comprar mis traguitos. Mañana le voy a decir al Abraham, pasado al Alejandro, luego a la Carla, luego al Alfredo, luego al Edwin, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta que me quede sin amigos. Eventualmente, a los 7 días, me voy a quedar sin amigos. Y voy a volver donde el Fabio y le voy a decir, Fabio, préstame otros 100 pesitos. Fabio, ¿qué me vas a decir tú? No. Primero devolveme, me vas a decir, ¿no? ¿Sí? Entonces, eventualmente, ¿qué es lo que va a suceder? Eventualmente lo que va a suceder es de que yo no me voy a poder prestar ya de nadie y yo voy a tener que consumir un máximo de 100 bolivianos de alcohol ese día, si es que no destino 100 bolivianos a devolver algo de la deuda que ya tengo, ¿cierto? Entonces, este modelo de consumo de alcohol en mi persona, ¿es un modelo sostenible o es un modelo insostenible? Insostenible. Es un modelo insostenible, ¿no es cierto? ¿Por qué es insostenible? Porque consumo más de lo que genero. Por lo tanto, eventualmente me va a dar chaki. ¿Estamos de acuerdo? Eventualmente el chaki me va a agarrar. ¿Sí? Ahora, para un país pasa exactamente lo mismo. Si yo agarro y empiezo a pagar más de lo que yo genero, ¿es un modelo sostenible o es un modelo insostenible para un país? Si el país está creciendo al 4 o 5 y te ofrece bonos navideños al 7, ¿tú crees que es sostenible o es insostenible? Insostenible. Es insostenible y eventualmente nos va a dar chaki. Y los que han hecho eso ya no van a estar en el gobierno, entonces ellos no van a sufrir el chaki. Entonces, el RF tiene que ser menor al crecimiento del PIB siempre, ¿no? Y hay veces que nuestra política monetaria lo que hace es manipular por otro tipo de intereses que responden más a política que a economía. ¿Ok? El ERM es una variable que la vamos a calcular como la media geométrica, ¿sí? Va a ser la media geométrica del rendimiento de mercado. Entonces, si tú agarrabas y tenías los rendimientos, ¿no es cierto? El rendimiento de un activo era igual al dividendo en 1 sobre P0 más el logaritmo natural de P1 sobre P0. ¿Cómo mido el rendimiento del mercado? Igualito, el dividendo que ha dado el mercado sobre el precio anterior del mercado más el logaritmo natural del precio nuevo del mercado sobre el precio anterior del mercado. Igualito voy a medir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es pues el precio del mercado? Para saber el precio del mercado, ustedes tienen que agarrar y ver una cartera representativa de todo el mercado. Igual que en inflación,